El aprendizaje de la ciencia de datos y del Machine Learning requiere dos elementos que son igualmente importantes, la teoría y el componente práctico, y este último requiere precisamente aprender herramientas de programación. Y en la actualidad Python es el lenguaje de programación más utilizado, así que en este video les voy a compartir una guía de lo que considero son los elementos esenciales para ir desde cero hasta resolver problemas de Data Science y Machine Learning usando precisamente este lenguaje de programación. Pero antes de comenzar los invito a visitar la Academia Online de Codificando Bits, en donde encontrarán cursos de formación en ciencia de datos y Machine Learning y por supuesto de programación en Python y por una suscripción mensual de tan solo $10. Y ahora sí, comencemos. Esta guía está dividida en tres partes. En las dos primeras hablaremos de lo que es Python y de la importancia de aprenderlo si queremos trabajar en ciencia de datos y Machine Learning. Y en la tercera parte veremos la ruta de aprendizaje como tal, en donde hablaremos de los fundamentos de este lenguaje de programación y veremos las librerías básicas y especializadas para poder trabajar en ciencia de datos y Machine Learning, y cerrando con algunas librerías opcionales que dependerán del área en la que nos queramos enfocar. Y como siempre, en la descripción del video encontrarán el enlace de descarga de esta guía. Python es un lenguaje de programación interpretado orientado a objetos de alto nivel que usa semántica dinámica y de propósito general. Así que desglosemos este significado. Interpretado significa que el código es traducido al lenguaje de máquina, es decir, instrucciones en formato de unos y ceros, por algo que se conoce precisamente como un intérprete, para que el computador pueda ejecutar dicho código. Orientado a objetos significa que todas las variables que definamos en nuestro programa serán representadas por entidades que se llaman objetos, con unos métodos y unos atributos. Alto nivel significa que el código que escribimos no será en lenguaje de máquina, sino que por el contrario será muy intuitivo y fácil de entender por parte de nosotros los humanos. Semántica dinámica quiere decir que al momento de crear una variable, automáticamente Python determinará qué tipo de dato contiene y asignará el espacio en memoria requerido. Y finalmente, de propósito general quiere decir que podemos usar Python para resolver diversos problemas en diferentes campos de aplicación, incluidos la ciencia de datos y el Machine Learning. Muy bien, ya sabemos qué es Python, pero ¿por qué es importante aprenderlo si queremos trabajar en Data Science y Machine Learning? Pues la razón más importante es porque en la actualidad es el lenguaje de programación más usado en estas áreas y desde luego es una habilidad muy valorada tanto en la academia como por los empleadores. Y este uso extendido se debe por una parte a que es de código abierto, es decir, totalmente gratuito, y a que es muy versátil, pues sobre la instalación básica podemos montar librerías que nos permiten abordar prácticamente cualquier problema de ciencia de datos o Machine Learning. Además, detrás de estas librerías existe una inmensa comunidad online de desarrolladores que resulta importantísima en nuestro proceso de aprendizaje, independientemente de nuestro nivel de experticia. Pero por otra parte, este uso extendido también se debe a que, comparado con otros lenguajes de programación, en Python el código es muy intuitivo y fácil de entender, y además podemos implementar programas de forma procedimental o funcional o usando la programación orientada a objetos. Ahora sí, teniendo claro lo que es Python y de su importancia para la ciencia de datos y el Machine Learning, veamos entonces en detalle la ruta de aprendizaje. Y acá comienzo con una sugerencia importantísima. Para aprender a programar tenemos que poner en práctica lo que vayamos aprendiendo en el camino. Así que lo ideal es acompañar cada fase de aprendizaje con el desarrollo de al menos un proyecto aplicado en donde intenten resolver un problema real. Para quienes hasta ahora comienzan a programar, sugiero aprender los fundamentos de la programación básica en Python. Así, en el nivel básico, la idea es aprender las formas de ejecutar código, los diferentes entornos de desarrollo, los tipos de datos esenciales, las variables y expresiones, a realizar comparaciones y a usar condicionales, así como las sentencias de control básicas y las funciones. En el nivel intermedio, la idea es aprender qué es y cómo usar los elementos básicos de la librería estándar de Python junto con tipos de datos avanzados, el procesamiento avanzado de strings y el uso de expresiones regulares. Y en el nivel avanzado sugiero un enfoque en tres áreas básicas: la lectura y almacenamiento de diferentes tipos de datos, el manejo de excepciones, es decir, los diferentes tipos de errores que pueden aparecer durante la ejecución de nuestros programas, y la programación orientada a objetos. Y en este punto ya tenemos las herramientas fundamentales de la programación en Python, así que el siguiente paso es comenzar a aprender las librerías esenciales para la ciencia de datos y el Machine Learning.
Y acá tenemos 3 librerías que generalmente serán las más usadas en los diferentes proyectos que desarrollemos. La primera es Pandas, que nos permite leer, almacenar y manipular datos estructurados, es decir, datos en formato tabular, un tipo de dato que es de los más usados en Data Science y Machine Learning. La segunda es NumPy, pues muchos de los datos que usemos, tanto estructurados como no estructurados, como texto, imágenes, video o voz, por ejemplo, son almacenados como arreglos de vectores o matrices, y NumPy es precisamente una librería especializada en la manipulación de este tipo de datos. Y la tercera es Matplotlib, que nos permitirá realizar la visualización de datos, bien sea cuando estemos haciendo el análisis exploratorio o cuando estemos analizando los resultados de un modelo de Machine Learning que hayamos implementado. Y teniendo lo fundamental de Python y las librerías esenciales para ciencia de datos y Machine Learning, podemos ahora enfocarnos en aprender las librerías especializadas. Por ejemplo, si queremos trabajar en Machine Learning, les sugiero aprender a usar la librería Scikit-learn, que implementa la mayor parte de los algoritmos clásicos. Si estamos interesados en el Deep Learning, entonces debemos aprender a usar librerías como TensorFlow, Keras o PyTorch, que nos permitirán implementar, entre otras, arquitecturas como las redes neuronales, las convolucionales, las recurrentes y las Transformer. Y finalmente, dependiendo del campo en el que quieran trabajar, acá les sugiero algunas librerías opcionales en diferentes campos de aplicación que les ayudarán a complementar las herramientas aprendidas hasta el momento. Por ejemplo, si queremos extraer datos de un sitio web, podemos aprender librerías como Beautiful Soup, Scrappy o Selenium. Para desarrollar prototipos de aplicaciones web, podemos aprender las librerías FastAPI, Flask o Streamlit, por ejemplo. Si queremos desarrollar aplicaciones de visión artificial, podemos realizar proyectos usando OpenCV combinado con PyTorch, TensorFlow o Keras. Y si nuestro interés es el procesamiento del lenguaje natural, podemos aprender a usar los diferentes modelos disponibles en la librería Hugging Face. Y bien, estos son los principales elementos que conforman esta ruta de aprendizaje. Y recuerden también un aspecto súper importante, y es que tienen que poner a prueba los conocimientos que vayan aprendiendo en el camino a través de diferentes proyectos prácticos que resuelvan problemas reales. Y también recuerden que en la Academia Online encontrarán cursos de Python para los diferentes niveles en los que se encuentren. Y desde luego, si les gustó este video, los invito a suscribirse al canal, a darle un pulgar hacia arriba de me gusta y sobre todo a compartirlo con sus amigos y conocidos, porque esto me ayudará a llevar este contenido a muchas más personas. Así que les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.